El olor a ozono antes de una tormenta, a tierra mojada y a tensión eléctrica. Así olía la sala de mis padres ese domingo. Mauricio, mi hermano mayor, el eterno príncipe heredero de un reino en ruinas, arrojó una carpeta sobre la mesa de centro de caoba. El golpe seco hizo que la porcelana de mamá, intacta durante décadas, vibrara peligrosamente. Su rostro, normalmente bronceado y con una sonrisa fácil que encantaba a todos, estaba contraído en una máscara de desesperación rojiza. El sudor perlaba su frente y un tic nervioso tiraba de su párpado izquierdo. «Necesito los 15 millones del fideicomiso, Sabina», dijo, su voz un gruñido bajo que apenas contenía la violencia. Me mostró la carpeta abierta. Era un mapa detallado de su propio infierno personal, un caos de números rojos, estados de cuenta vencidos, logos de bancos con advertencias de cobro judicial y, lo que heló mi sangre, una hoja de papel sin membrete con un nombre escrito a mano y una cifra al lado, el nombre de un conocido agiotista de Querétaro, un hombre del que se contaban historias escalofriantes. «Unos prestamistas me están amenazando. No es un juego. ¿Es ahora o nunca?» Miré los papeles sin tocarlos, como si fueran radiactivos. El desastre financiero de su tienda de muebles de importación, su gran negocio, que había despreciado mis consejos durante años, estaba expuesto bajo la luz de la tarde. No era una mala racha, era el resultado predecible de años de mala gestión, de caprichos caros, de creer que el apellido Vargas era una línea de crédito infinita. Era la crónica de un fracaso anunciado. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Detrás de él, Renata, mi hermana, se retorcía las manos, su rostro una mezcla de miedo y resentimiento. Siempre la segunda al mando en el ejército de Mauricio, su eco leal, su cómplice silenciosa. Su miedo no era por mí, era por la inminente caída del castillo de naipes del que ella también se beneficiaba. «No puedo, Mauricio», respondí con una calma que no sentía. Mi corazón martillaba contra mis costillas, pero mi voz sonó extraña en aquella habitación cargada, demasiado serena. Los términos del testamento son claros. El dinero no se puede tocar para un negocio fallido, y mucho menos para pagar a usureros. «¿Negocio fallido?», espetó, dando un paso agresivo hacia mí, invadiendo mi espacio personal. El olor a loción cara, mezclado con el hedor rancio del miedo y el alcohol, me revolvió el estómago. «¿Quién te crees que eres para juzgarme? Tú, la solterona amargada que solo vive para su trabajo. ¡Ese dinero es nuestro!». Su voz se elevó, perdiendo el control. «El dinero es del patrimonio de nuestros padres, y yo soy la albacea», repliqué, obligándome a no retroceder. «Mi deber es protegerlo, no dárselo a unos criminales porque tú no sabes cómo manejar tus finanzas». Cada palabra era precisa, afilada. Años de silencio y de tragarme sus insultos me habían enseñado a usar el lenguaje como un bisturí. Fue entonces cuando la tormenta estalló. Su mano se movió más rápido de lo que mis ojos pudieron registrar. El golpe no fue fuerte en términos de fuerza bruta, pero fue monumentalmente humillante. El chasquido agudo resonó en la sala, seguido de un ardor intenso en mi mejilla y el sabor metálico de la sangre en mi boca. Caí hacia atrás, más por la sorpresa y la conmoción que por la fuerza del impacto, y aterricé torpemente en la alfombra persa que mamá tanto amaba. El mundo se detuvo por un instante. Solo se oía el zumbido agudo en mis oídos. Vi la cara de Renata, sus ojos abiertos por el horror, pero no era horror por mí, era horror por la línea que Mauricio acababa de cruzar, por la brutalidad del acto que ponía en peligro su propio futuro.
«Lárgate de aquí», gritó ella entonces, su voz chillona, como si el grito pudiera borrar la bofetada. Se abalanzó sobre mí, pero no para ayudarme a levantar. Me agarró del pelo con una fuerza que no sabía que poseía y empezó a arrastrarme hacia la puerta. «Ya no tienes nada que hacer aquí. Esta casa ya no es tuya». El dolor en mi cuero cabelludo era agudo, un fuego que recorría mi cráneo, pero más profundo era el frío que se instaló en mi pecho, un frío de glaciar que congeló todo sentimiento. Me empujaron fuera, al porche. La pesada puerta de madera se cerró con un estruendo final, y el sonido del cerrojo al girar fue como el punto final de un capítulo de mi vida. Me quedé allí, en el suelo del porche, con la mejilla palpitando y el pelo revuelto, mientras la primera gota de lluvia caía sobre mi frente. Y en ese momento supe que el otro plan, el plan secreto de mis padres, acababa de activarse. Para entender por qué no me desmoroné en ese porche, por qué la rabia no me consumió y por qué una parte de mí sintió una extraña y terrible serenidad, necesitan entender el testamento. Mis padres, un ingeniero civil de la vieja escuela y una contadora con una mente como una hoja de cálculo, eran personas metódicas. Amaban a sus 3 hijos, pero no eran ciegos. Un año antes de su muerte, en aquel fatídico accidente de coche, nos reunieron a todos. Fue una tarde extraña, formal, cargada de una solemnidad que no presagiaba nada bueno. El licenciado Benítez, su abogado y amigo de toda la vida, estaba presente, su rostro tan serio como un veredicto. Nos explicaron que habían creado un fideicomiso. 15 millones de pesos, el fruto de toda una vida de trabajo, de privaciones silenciosas y de inversiones inteligentes. El dinero estaba destinado a ser una red de seguridad para los 3, una última expresión de su amor paternal, pero no un cheque en blanco. Y entonces soltaron la primera bomba. Me nombraron a mí, Sabina, la hija del medio, la invisible como albacea, la única y total responsable de administrarlo todo. Recuerdo la sonrisa de suficiencia de Mauricio, una sonrisa que no llegó a sus ojos. En su mente, yo, la hermana obediente y predecible, sería una simple marioneta, una firma en un papel cada vez que él necesitara fondos. Renata asintió, calculando mentalmente su parte, sus ojos brillando con la promesa de nuevos bolsos de diseñador y viajes exóticos. Yo, en cambio, sentí un peso enorme sobre mis hombros, un frío que me recorrió la espalda. Sabía que mis padres me estaban dando no solo su confianza, sino también una carga terrible, una cruz que tendría que llevar sola. Lo que mis hermanos no escucharon o no quisieron entender fueron los detalles, las minucias legales que el licenciado Benítez leyó con voz monótona. El dinero solo podía liberarse bajo ciertas condiciones estrictas: una emergencia médica grave y comprobable, el financiamiento de la educación universitaria de nuestros hijos o la compra de la primera vivienda para cada uno. Nada de negocios, nada de lujos, nada de saldar deudas de juego. El objetivo era preservar el capital, dejar que los intereses crecieran y que el patrimonio perdurara como un testamento de su prudencia. Pero había algo más, algo que el licenciado Benítez me explicó en privado una semana después, en su despacho que olía a cuero y a justicia. Una cláusula secreta, un as bajo la manga que mis padres habían diseñado con una precisión casi cruel, nacida de un profundo conocimiento de la naturaleza de sus propios hijos. Se llamaba la cláusula de integridad familiar. Y era el corazón de su verdadero plan. Ahora, sentada en el frío suelo de piedra del porche, entendía perfectamente su clarividencia. Habían anticipado este día. Habían visto la desesperación egoísta de Mauricio y la débil complicidad de Renata como una posibilidad matemática.
Y me habían dado las herramientas no para vengarme, sino para hacer cumplir su voluntad final. La voluntad de proteger su legado de las mismas personas que más deberían haberlo honrado. El dolor en mi mejilla era real, pero la claridad en mi mente era absoluta, tan afilada como un fragmento de vidrio. La partida de ajedrez apenas comenzada, y ellos, en su ceguera y arrogancia, acababan de hacer un movimiento que les costaría el juego completo. Para entender la dinámica de mi familia, para comprender por qué una bofetada y un arrastre por el pelo no me sorprendieron del todo, hay que retroceder en el tiempo. Hay que visitar mi Museo Personal del Dolor, una colección de momentos, de palabras y de silencios que definieron mi lugar en el mundo. La primera pieza de esta colección, la pieza fundacional, se remonta a mis 18 años. Yo era una joven llena de sueños, con una carpeta raída llena de bocetos arquitectónicos y una carta de aceptación de una de las mejores universidades del país, en la Ciudad de México. Era la primera de mi familia en aspirar a tanto, la primera en intentar romper el molde de las expectativas provincianas. Cuando se lo anuncié a mis padres durante la cena, mi corazón latía con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Les mostré la carta como si fuera un trofeo. Mi padre asintió lentamente, mirando los papeles sin verlos realmente. Su mirada estaba distante. «Está muy lejos, hija», dijo finalmente, su voz teñida de una preocupación que sonaba más a obstáculo que a cuidado. «Y muy caro». Mi madre fue más directa, sus palabras como pequeñas agujas. «La arquitectura no es para señoritas, es un mundo de hombres, de albañiles. Además, aquí en Querétaro hay buenas escuelas de contabilidad, algo más decente. ¿Para qué irse tan lejos?». Sus palabras no eran crueles en su intención, pero estaban cargadas del peso de sus expectativas limitadas para mí. Para ellos, mi ambición era una excentricidad, no una virtud. Una semana después, la lección se materializó. Mauricio, que tenía 22 años y acababa de abandonar la universidad por segunda vez con una estela de materias reprobadas, llegó a casa conduciendo un coche deportivo de segunda mano, brillante, rojo y ruidoso. Un regalo de mis padres. ¿Para qué?, pregunté, confundida y con un nudo de injusticia en la garganta. «Para que el niño tenga en qué moverse, que no se sienta menos que sus amigos», respondió mi madre con una sonrisa orgullosa, mientras le daba una palmada en la espalda a su primogénito. «Un hombre tiene que tener presencia». El mensaje fue claro como el agua, y tan frío como el hielo. Sus fracasos merecían una recompensa, mis sueños una advertencia. No discutí, no rogué. Esa noche, en mi habitación, rodeada de mis dibujos, tomé una decisión. Si quería ir a la universidad, tendría que encontrar la forma de hacerlo por mi cuenta. Y así lo hice. Trabajé en cafeterías sirviendo cafés a estudiantes que tenían la mitad de mi inteligencia. Di clases particulares de matemáticas a niños malcriados. Solicité todas las becas y préstamos que encontré. Me gradué con honores, con ojeras permanentes, una deuda estudiantil considerable y una independencia forjada a fuego. Mis padres nunca visitaron mi pequeño apartamento en la ciudad. Nunca asistieron a mis exposiciones universitarias. Su apoyo se limitó a llamadas telefónicas esporádicas en las que me preguntaban si ya casi terminaba esa carrera tan larga. Pero cada mes, sin falta, cuando empecé a ganar mi primer sueldo, yo les enviaba una parte. No porque lo necesitaran entonces, sino porque sentía que era mi deber demostrarles que había valido la pena, aunque ellos nunca lo dijeran. Ese fue el primer ladrillo de un muro invisible que empecé a construir a mi alrededor, un muro hecho de autosuficiencia y de una silenciosa resignación. A lo largo de los años, sin darme cuenta, me convertí en la proveedora silenciosa,
la red de seguridad invisible de la familia. Mi éxito en el mundo corporativo, ascendiendo en una empresa de logística internacional, era algo que ellos nunca entendieron del todo. Para ellos, mi trabajo era un conjunto de viajes exóticos y reuniones aburridas, no el resultado de noches sin dormir, de una competencia feroz en un mundo dominado por hombres, de tener que ser el doble de buena para recibir la mitad del reconocimiento. Pero mi éxito tenía una ventaja tangible para ellos: mi dinero. Fui yo quien pagó la costosa rehabilitación de Mauricio después de su primer error de negocios, una inversión fraudulenta en avestruces que lo dejó en la ruina y en una profunda depresión. Recuerdo haber ido a visitarlo a la clínica, un lugar blanco y estéril que olía a desesperación. Él me prometió, con lágrimas en los ojos, que cambiaría, que me devolvería hasta el último centavo. Nunca vi ni un peso. Fui yo quien cubrió los gastos médicos de mi madre, cuando su seguro no alcanzaba para el especialista en cardiología que necesitaba. Fui yo quien le dio a Renata el préstamo que nunca me devolvió para la entrada de su casa en un fraccionamiento exclusivo, porque su esposo, un hombre bueno pero sin grandes ambiciones, no ganaba lo suficiente para el estilo de vida que ella creía merecer. Cada vez era lo mismo: una llamada telefónica, una voz angustiada, una historia de mala suerte o de una emergencia imprevista. Y yo, desde mi oficina en otro estado, o a veces en otro país, hacía la transferencia. No hacía preguntas, no ponía condiciones. ¿Por qué? Porque una parte de mí, la niña de 18 años que solo quería su aprobación, todavía albergaba la estúpida esperanza de que un día un cheque lo suficientemente grande compraría su respeto, o al menos su gratitud. Pero nunca llegó. Mi ayuda no era un regalo, era una obligación. Se acostumbraron a ella, se volvió invisible. En las reuniones familiares, Mauricio contaba anécdotas exageradas de sus supuestos triunfos empresariales. Renata presumía de sus últimas compras o de las vacaciones que planeaban. Y yo, la que en silencio hacía posible todo aquello, era relegada a un segundo plano, la tía soltera y exitosa cuya única función parecía ser la de firmar cheques. Sabina tiene mucho dinero, le oí decir a Renata una vez a una prima. Para ella no es nada, le sobra. No sabían de mis sacrificios, de las vacaciones que pospuse, de las inversiones que no hice en mi propio futuro para solucionar sus problemas. No les interesaba. Yo era un recurso, una fuente inagotable. Y el día que esa fuente se negara a manar, como descubrí en ese porche, el recurso se convertiría en un obstáculo que había que eliminar. La segunda pieza de mi museo es más sutil, pero quizás más dolorosa. Sucedió hace unos 5 años. Después de una década de trabajo implacable, finalmente había ahorrado lo suficiente para comprar mi primer apartamento propio, un lugar pequeño pero con una vista increíble de la ciudad. Era mi santuario, cada mueble elegido con cuidado, cada color en la pared una expresión de quién era yo. Era la prueba física de que lo había logrado sola. Decidí organizar una pequeña cena de inauguración, solo para la familia. Cociné durante 2 días, queriendo que todo fuera perfecto. Hice el estofado favorito de mi padre y el pastel de 3 leches que le encantaba a mi madre. Cuando llegaron, mi corazón estaba lleno de una rara sensación de orgullo vulnerable, como un niño que muestra su mejor dibujo. Mauricio entró primero. Recorrió el espacio con una mirada rápida y condescendiente, como si estuviera evaluando una propiedad para demoler. «No está mal», dijo, como si me estuviera haciendo un favor. «Aunque un poco pequeño, ¿no? Pensé que con tu sueldazo te alcanzaría para algo más grande». Cada palabra fue un pequeño alfiler pinchando mi alegría. Mi padre, siempre el pacificador, intentó salvar la situación.
Es muy acogedor, hija. Tiene mucha luz. ¡Felicidades! Pero su voz sonaba débil, ahogada por la presencia dominante de su hijo. El daño ya estaba hecho. Renata, por su parte, se dedicó a examinar la decoración con una lupa invisible. Paseaba sus dedos por mis muebles, levantaba los objetos, su rostro una máscara de juicio apenas disimulado. ¿Esta mesa es de diseñador? Ah, no. Bueno, se ve bonita, de todas formas. Luego, mientras yo servía el postre, la escuché susurrarle a mi madre en la cocina. Pobrecita. Tantas cosas bonitas, pero debe ser muy triste llegar a casa y estar siempre sola. Al final, ¿de qué sirve todo esto si no tienes con quién compartirlo? Esa noche, después de que se fueran, dejando un rastro de migajas y críticas veladas, me quedé sentada en mi sofá nuevo, en mi sala perfectamente decorada, sintiéndome más sola que nunca. No era la soledad de no tener pareja lo que me dolía, era la soledad de ser fundamentalmente incomprendida por las personas que se suponía debían conocerme mejor. Se habían esforzado tanto en minimizar mi logro, en teñirlo de lástima y juicio, que me robaron la alegría. Comprendí entonces que mi éxito no era una fuente de orgullo para ellos, sino un espejo incómodo que reflejaba sus propias inseguridades y fracasos. El éxito de Mauricio, inflado y ficticio, era celebrado porque no amenazaba a nadie. El mío, real y tangible, era una amenaza silenciosa a su visión del mundo, al lugar que se suponía que yo debía ocupar. Desde esa noche, dejé de compartir mis logros con ellos. Mi vida profesional, mis ascensos, mis bonos, todo se convirtió en un jardín secreto al que no tenían acceso. Era más fácil así, menos doloroso. Pero ese silencio también cavó un foso más profundo entre nosotros. Un foso que, con el tiempo, se volvería infranqueable. Las señales de la tormenta final comenzaron a aparecer unas semanas antes de la bofetada. Mauricio empezó a llamarme con una frecuencia inusual. Las llamadas ya no eran para pedir dinero directamente, sino para tantear el terreno, para sembrar la semilla de la idea en mi mente. Hablaba del negocio, de una oportunidad de expansión increíble, de un contenedor de muebles italianos de diseño que un proveedor estaba liquidando y que estaba prácticamente regalado. Según él, podría triplicar sus ganancias de la noche a la mañana. «Solo necesito un poco de liquidez, hermanita», me dijo un día, su voz melosa y conspiradora, una voz que yo había aprendido a desconfiar. He estado pensando en el fideicomiso de papá y mamá. Es una lástima tener ese dinero ahí parado, sin producir nada. Si pudieras flexibilizar un poco las reglas, te juro que te lo devuelvo con intereses en 6 meses. Sería un negocio para todos. Mauricio, ya hemos hablado de esto. No funciona así. Las reglas son las reglas. Le respondí con firmeza, sintiendo una vieja y conocida fatiga, la de tener que ser la adulta responsable frente a un niño caprichoso. Vamos, Sabina, no seas tan cuadrada. Eres la albacea. Tú pones las reglas. ¿De qué sirve tener un abogado si no es para encontrarle la vuelta a las cosas? Su tono se volvió impaciente, revelando la verdadera naturaleza de su petición. Su insistencia se volvió más agresiva con cada llamada. Pasó de la persuasión a la manipulación emocional. Mamá y papá hubieran querido que nos ayudáramos. Su mayor deseo era ver a sus hijos unidos y prósperos. Estás deshonrando su memoria al ser tan egoísta. Renata también se unió al coro, enviándome mensajes de texto llenos de chantaje emocional, pequeños dardos venenosos que llegaban a mi teléfono a todas horas. El negocio de Mauricio es el futuro de la familia, Sabina. Sus hijos dependen de esto. ¿Vas a dejarlos en la calle por un capricho tuyo? Siempre has sido la egoísta de la familia.
Yo me mantuve firme, pero cada llamada, cada mensaje, era como una gota de agua horadando una piedra. La presión era constante, agotadora. Podía sentirla acumulándose, como el vapor en una olla a presión sin válvula de escape. La última señal, la que me confirmó que la confrontación era inevitable, fue durante la comida del domingo anterior al enfrentamiento. Mauricio llegó tarde, con ojeras profundas y un tic nervioso en el ojo que no pudo controlar. Apenas probó bocado, su pierna rebotando bajo la mesa. En medio de una conversación trivial sobre el clima, soltó como si nada. Hablé con un amigo abogado. Dice que si la albacea no actúa en el mejor interés de los herederos, se le puede remover del cargo judicialmente. El silencio que siguió fue denso, pesado. Mi padre me hubiera defendido. Mi madre, quizás no. Pero ahora estaba sola frente a los dos lobos. Lo miré fijamente, dejando caer mi tenedor sobre el plato. Buena suerte con eso, Mauricio. Necesitarías demostrar que he malversado fondos o que soy incompetente. Y créeme, mi contabilidad es impecable. Cada centavo está justificado. Su mirada fue de puro odio. No dijo nada más, pero la amenaza había sido lanzada. Ya no era una petición, era un ultimátum. Supe entonces que la situación había llegado a un punto de no retorno. Ya no se trataba de un préstamo o de una ayuda, se trataba de un asalto. Querían tomar el control por la fuerza, y yo era lo único que se interponía en su camino. Salí de esa comida con un nudo en el estómago, sabiendo que la explosión era inminente, que solo era cuestión de tiempo antes de que todo saltara por los aires. Allí estaba yo, en la acera, fuera de la casa que había ayudado a mantener, con el sabor de la sangre en la boca y la dignidad hecha jirones. La lluvia comenzaba a caer, fría y fina, empapando mi blusa de seda y pegándola a mi piel. Por un momento, la conmoción amenazó con convertirse en un torrente de lágrimas, en un grito de rabia primordial. Pero entonces, una extraña calma me invadió. Era la calma de quien ha tocado fondo y se da cuenta de que la única dirección posible es hacia arriba. Me levanté, me sacudí el polvo del pantalón y caminé hacia mi coche, aparcado en la calle. Cada paso se sentía pesado, deliberado. Dentro, el silencio del habitáculo era un bálsamo, un refugio contra la tormenta de afuera y la de adentro. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una adrenalina fría y lúcida. Saqué mi teléfono. Mi primer instinto no fue llamar a una amiga para desahogarme, ni a mi tía Ofelia para buscar consuelo. Fue documentar. Abrí la cámara y, con el pulso todavía tembloroso, tomé una foto de mi mejilla. La marca roja de los dedos de Mauricio era inconfundible, una huella de su traición. La guardé. Luego me senté en silencio por unos minutos, con el motor apagado, viendo cómo la lluvia trazaba caminos sinuosos en el parabrisas. El rostro de mi padre vino a mi mente. Recordé su mirada el día que me explicó el testamento, una mezcla de tristeza y determinación. «Cuídalos, pero sobre todo, cuídate a ti, hija», me había dicho, su mano apretando la mía. «Eres la más fuerte, pero hasta el roble más fuerte puede romperse». Respiré hondo. Saqué de la guantera un pequeño relicario de plata que él me había regalado para mi 15º cumpleaños. Lo abrí. Dentro, una minúscula foto suya, sonriendo. Lo apreté en mi mano, sintiendo el metal frío contra mi piel. Y entonces lloré. No un llanto ruidoso y desesperado, sino lágrimas silenciosas y calientes que rodaban por mi cara, limpiando no solo el polvo del camino, sino también años de dolor contenido. Lloré por la niña que nunca fue suficiente, por la mujer que se cansó de intentarlo, por la hermana que acababa de perder.
Papá, ¿de verdad tengo que hacer esto? Pensé, las palabras formándose en mi mente como una oración. ¿Estoy destruyendo a mi familia o estoy salvando tu legado? La respuesta llegó no con una voz, sino con una certeza profunda, una convicción que nació de las cenizas de mi dolor. Mi padre no había construido su patrimonio para que terminara en manos de usureros. No había confiado en mí para que cediera ante la violencia. Proteger su legado y destruirlos a ellos se habían convertido, trágicamente, en la misma cosa. Sequé mis lágrimas con el dorso de la mano. Mi rostro se endureció. La vulnerabilidad se transformó en resolución. Busqué en mis contactos el número del licenciado Benítez. Marqué. «Licenciado», dije cuando contestó, mi voz firme, sin rastro de llanto. «Soy Sabina Vargas. Sucedió. Es hora de activar el plan». Del otro lado de la línea hubo una pausa, seguida de un suspiro pesado, el de un hombre que esperaba esta llamada, pero deseaba no haberla recibido nunca. «Lo lamento mucho, Sabina, pero estaba preparado. ¿Estás bien?» «Lo estaré», respondí. «Dígame qué tengo que hacer». La memoria de esa reunión en el despacho del licenciado Benítez, un año atrás, era tan vívida que parecía haber ocurrido ayer. El despacho olía a cuero, a papel viejo y a café fuerte. Después de que mis padres fallecieran, él me había citado sola. «Hay algo en el testamento que tus hermanos no necesitan saber». «Todavía», me había dicho. Sus ojos grises fijos en los míos por encima de sus gafas de media luna, creando un pacto de silencio entre nosotros. Abrió una carpeta de cuero y sacó una hoja separada, un anexo al documento principal. «Tus padres eran personas prácticas, Sabina. Te amaban profundamente a ti, a Mauricio y a Renata, pero no eran tontos. Conocían las debilidades de tus hermanos tan bien como tú y como yo. Tu padre en particular estaba muy preocupado por la impulsividad de Mauricio y la debilidad de Renata». Me explicó la existencia de la cláusula de integridad familiar. No era un término legal estándar, era algo que mis padres habían diseñado a medida con él, una pieza de ingeniería legal tan brillante como despiadada. Era su salvaguarda, su último acto de protección. «En términos sencillos», continuó el licenciado, «estipula que si alguno de los beneficiarios, es decir, Mauricio o Renata, ejerce cualquier tipo de coerción, amenaza, intimidación o violencia física contra la albacea, o sea, tú, para forzar una decisión sobre el fideicomiso que vaya en contra de los términos establecidos», hizo una pausa para dar peso a sus palabras. «Quedará automáticamente y de forma irrevocable excluido de todo derecho sobre la herencia». Me quedé sin aliento. El aire pareció escaparse de mis pulmones. ¿Excluido? ¿Completamente? «Completamente», afirmó. «El documento es muy específico. La exclusión es inmediata tras la presentación de una prueba fehaciente del acto. El patrimonio restante se reasignaría al otro heredero». «Oh, y aquí está la genialidad de tu padre. En el caso de que ambos participaran en el acto de coerción, el fideicomiso completo se transferiría a tu nombre, para que dispongas de él como consideres oportuno, o se donaría a la caridad que tus padres especificaron». Era un mecanismo de autodestrucción diseñado para la codicia, un arma defensiva de un poder devastador. Era un test, y mis hermanos estaban a punto de reprobarlo espectacularmente. «¿Por qué?», susurré, abrumada por la maquiavélica previsión de mis padres. «Porque tu padre vio cómo Mauricio casi lleva a la quiebra su primera empresa constructora. Vio cómo Renata es incapaz de decirle que no. Sabían que, sin ellos, la presión sobre ti sería inmensa. No querían que pasaras tu vida siendo su cajero automático y su saco de boxeo emocional. Esto no es una trampa, Sabina, es una salida de emergencia,
un escudo. Esperaban que nunca tuvieras que usarlo. Pero si llegara el día, querían que estuvieras protegida. Ese día había llegado. La bofetada de Mauricio, el arrastre de Renata, no eran solo actos de violencia, eran la llave que abría la jaula, eran la prueba fehaciente. Mis padres, desde la tumba, me habían dado el poder de defenderme. El plan no era mío, era de ellos. Yo solo era la ejecutora, y estaba a punto de ejecutarlo con una precisión quirúrgica. «Lo primero es tu seguridad, Sabina», dijo la voz tranquila del licenciado Benítez a través del teléfono, sacándome de mis recuerdos. «Ve a un hotel, no vuelvas a esa casa. Lo segundo, y esto es crucial, necesitas evidencia legal. Ve ahora mismo a la clínica más cercana. Pide que un médico documente tus lesiones, por leves que sean. Necesitamos un certificado médico oficial». Asentí, aunque él no podía verme. «Entendido. Después de eso, irás a la fiscalía. No vamos a presentar cargos criminales. No todavía. Eso solo complicaría las cosas y lo convertiría en un circo mediático. Lo que harás es levantar un acta de hechos. Es un procedimiento sencillo. Narrarás exactamente lo que pasó, mostrarás el certificado médico. Ellos registrarán tu declaración en un documento oficial. Ese documento, Sabina, es nuestra bala de plata. Es la prueba fehaciente que la cláusula requiere». Seguí sus instrucciones al pie de la letra. La sala de espera de la clínica olía a antiséptico y a ansiedad. El médico, un hombre joven y amable, me examinó con profesionalismo. Anotó la contusión en mi mejilla, los rasguños en mi brazo por el forcejeo. «Esto es un acto de agresión», dijo en voz baja, entregándome el certificado. «Tiene derecho a denunciar». «Lo sé», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. En la fiscalía, la burocracia era lenta y deshumanizante, pero perseveré. Le conté la historia a un funcionario aburrido detrás de un mostrador de cristal. Él tecleó mi declaración sin mirarme, su rostro impasible. Pero al final me entregó una copia sellada del acta. La sostuve en mis manos. Era un simple papel, pero se sentía tan pesado como una losa de mármol. Era la prueba de mi dolor, la llave de mi liberación. Con el certificado y el acta en mi bolso, conduje hasta un hotel boutique en el centro de la ciudad. Reservé una suite por una semana. Desde la ventana veía las luces de Querétaro parpadear en la noche. Por primera vez en muchos años, no tenía a nadie a quien responder, nadie a quien cuidar, nadie de quien preocuparme, excepto de mí misma. Apagué mi teléfono principal, el que mis hermanos tenían. Encendí un segundo teléfono, uno de prepago que siempre guardaba para emergencias. Solo el licenciado Benítez y mi tía Ofelia tenían ese número. La soledad de la habitación no era opresiva, era pacífica. Era el silencio antes de la batalla. Me di una ducha larga y caliente, dejando que el agua se llevara la suciedad del día, el tacto de sus manos, la humillación. Me puse una bata suave y pedí servicio a la habitación. Mientras esperaba, me senté junto a la ventana y miré la ciudad. Sabía que Mauricio y Renata estarían celebrando. Pensarían que me habían derrotado, que había huido con el rabo entre las piernas. Dejé que lo creyeran. Su arrogancia sería su perdición. No sentía odio, no sentía deseos de venganza, solo sentía una determinación helada, una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. Iba a recuperar mi vida, iba a honrar la última voluntad de mis padres, y lo iba a hacer sin derramar una sola lágrima más. Los siguientes días fueron un torbellino silencioso de actividad. Mientras Mauricio y Renata vivían en su burbuja de falsa victoria, celebrando su supuesta conquista, yo me movía en las sombras, tejiendo la red que pronto caería sobre ellos. El licenciado Benítez se convirtió en mi general de campo.
Nos reuníamos a diario en su despacho o en la discreta cafetería del hotel, lejos de miradas indiscretas. «Creen que te has ido, que te has rendido», me dijo en nuestra primera reunión, revisando los documentos que yo le había llevado. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero en sus ojos veía una chispa de indignación por lo que me habían hecho. Eso nos da una ventaja táctica invaluable. El factor sorpresa será total. Empezamos a preparar la ofensiva legal. El licenciado redactó la notificación oficial para el fideicomiso, un documento impecable que citaba la cláusula de integridad familiar, adjuntaba copias certificadas del acta de la Fiscalía y del informe médico, y declaraba formalmente la exclusión de Mauricio y Renata como beneficiarios. Era un misil legal listo para ser lanzado. Mientras tanto, mi teléfono principal, que había dejado encendido pero en silencio en un cajón de la mesita de noche del hotel, se llenaba de mensajes y llamadas perdidas. Eran los monos voladores, como los llama una amiga psicóloga. Parientes y amigos de la familia, claramente instruidos por mis hermanos, que me contactaban para aplicar presión, para hacerme sentir culpable. Mi tía Jacinta, la hermana de mi madre, fue la primera. Su mensaje de voz era un torrente de reproches y chantaje emocional. «Sabina, mi niña, me enteré de la discusión que tuviste con tus hermanos. Sé que Mauricio tiene un carácter fuerte, pero es tu hermano mayor. La familia es lo primero. Renata me llamó llorando, dice que estás muy enojada. Por favor, contéstale». No dejes que el dinero destruya lo que tus padres construyeron. Borré el mensaje sin pestañear. La ironía de que me acusara de destruir lo que ellos mismos estaban demoliendo era casi cómica. Luego vino un primo, Ricardo, a quien Mauricio le había prestado dinero, mi dinero en realidad, en el pasado para iniciar un pequeño negocio. «Oye, prima, supe que andan con problemas. Mauricio es un buen tipo, solo está estresado. Échale la mano, ¿no? Para eso está la familia. Recuerda que él siempre ha estado ahí para todos». Bloqueé su número. Cada mensaje, cada llamada, solo reforzaba la certeza de que estaba haciendo lo correcto. No estaban preocupados por mí, ni por la agresión. Estaban preocupados por el flujo de dinero, por la generosidad de Mauricio que ahora veían en peligro. Su lealtad no era hacia la familia, sino hacia el patriarca autoimpuesto que los mantenía a flote. Su preocupación era una farsa, una actuación bien ensayada para proteger sus propios intereses. Me di cuenta de que, durante años, había confundido la obligación con el amor, la dependencia con el afecto. Ellos no me veían como una hermana, me veían como un seguro de vida. Y ahora que ese seguro se negaba a pagar, yo era la villana. La aceptación de esa dura verdad fue dolorosa, pero también liberadora. Me quitó el último vestigio de culpa que pudiera haber sentido. El único faro de luz en esa oscuridad fue la llamada de mi tía Ofelia, la hermana menor de mi padre, la oveja sensata de la familia. Ella llamó al teléfono de prepago. Su voz era cálida y genuina, llena de una angustia que las otras llamadas no tenían. «Mi niña, ¿que estás bien? Tu primo me contó una historia muy extraña, una en la que tú eres la mala del cuento, pero no le creí ni una palabra. Conozco a mis sobrinos. Dime la verdad, ¿qué te hicieron?» Le conté todo, la bofetada, el arrastre, el encierro. Escuchó en silencio, solo interrumpida por suspiros de dolor y alguna maldición en voz baja. Cuando terminé, hubo una larga pausa. «Hiciste lo correcto, Sabina», dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Tu padre, él siempre supo. Siempre dijo que tú eras la más fuerte, la única con la cabeza bien puesta. Por eso confió en ti. Una vez me dijo, Ofelia, yo sé que Mauricio es mi hijo,
pero tiene un agujero en el alma que intenta llenar con dinero y aplausos, y Renata lo sigue como una sombra. Sabina es la única que tiene los pies en la tierra. No dejes que te intimiden, no estás sola. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que llamarme. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de gratitud. La validación de mi tía, su fe incondicional en mí, fue el bálsamo que mi alma necesitaba. Me dio la fuerza para el último empujón, para el acto final que estaba por llegar. La llamada de mi tía Oferia fue el catalizador final. Me recordó por qué estaba luchando, no solo por mí, sino por la fe que mis padres y las pocas personas que realmente me querían habían depositado en mí. Pasé el resto de la semana en un estado de concentración absoluta. Repasé con el licenciado Benítez cada detalle del plan, cada posible escenario, cada reacción de mis hermanos. No queríamos dejar nada al azar. El plan era simple en su ejecución, pero devastador en su impacto. No habría una confrontación dramática en privado. La revelación tenía que ser pública. Tenía que ocurrir en un momento en que Mauricio se sintiera más poderoso y seguro, para que la caída fuera más dura y el mensaje más claro. La oportunidad perfecta se presentó una semana después del incidente. Mi tía Ofelia, actuando como mi espía discreta, me informó que Mauricio estaba organizando una reunión de negocios importante en la casa familiar el sábado por la tarde. Había invitado a sus acreedores más importantes, incluyendo a los representantes de los agiotistas y a un par de posibles inversores. Su objetivo era deslumbrarlos, mostrarles que era un hombre de familia, con un patrimonio sólido respaldándolo, y convencerlos de que le dieran más tiempo y más dinero. Iba a usar la casa de mis padres como escenario para su gran actuación. Sería su última función en ese teatro. El sábado llegó, un día soleado y claro. Yo no sentía nervios, solo una especie de quietud eléctrica. Elegí mi atuendo con el cuidado de un guerrero preparándose para la batalla. Un traje sastre de pantalón color azul marino, una blusa de seda blanca, zapatos de tacón bajo y el pelo recogido en un moño impecable. Maquillaje mínimo. Quería proyectar una imagen de profesionalismo y autoridad inquebrantable. A las 4 de la tarde, el licenciado Benítez y un notario público, un hombre corpulento y de aspecto severo llamado señor Figueroa, pasaron a recogerme al hotel. El notario llevaba un maletín de cuero que contenía los documentos que sellarían el destino de mis hermanos. ¿Lista, Sabina?, preguntó el licenciado, su rostro serio. Asentí. Nací lista para este día. Condujimos hacia la casa en silencio. A medida que nos acercábamos, vi varios coches caros aparcados en la calle. La fiesta de la desesperación de Mauricio estaba en pleno apogeo. Aparcamos a una manzana de distancia y caminamos el último tramo. Con cada paso sentía cómo el peso de años de injusticia se aligeraba. No iba a reclamar lo que era mío. Iba a poner fin a una mentira. Nos detuvimos frente a la puerta principal. Podía oír risas y el tintineo de vasos desde dentro. Respiré hondo una última vez, me enderecé y toqué el timbre. La puerta se abrió y apareció Renata. Llevaba un vestido demasiado llamativo y una sonrisa forzada. Cuando me vio, su sonrisa se congeló, reemplazada por una expresión de pura incredulidad y pánico. Detrás de mí, vio al licenciado Benítez y al imponente notario. Su rostro perdió todo el color. «Sabina, ¿qué haces aquí?», balbuceó. No le respondí. Simplemente la miré a los ojos y, con una calma que la aterrorizó, di un paso adelante y entré en la casa. En mi casa.
La sala estaba llena de hombres con trajes caros. Mauricio estaba en el centro, con una copa de whisky en la mano, contando una historia con grandes aspavientos. Cuando me vio, su voz se apagó a mitad de la frase. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Todos los ojos se volvieron hacia mí. La atmósfera en la sala pasó de la cordialidad forzada a una tensión palpable en cuestión de segundos. Mauricio se recuperó de la sorpresa inicial, y una expresión de furia contenida oscureció su rostro. Dejó su vaso de whisky en una mesa con un golpe seco. «Sabina, qué sorpresa tan desagradable», dijo con sarcasmo, tratando de mantener la compostura frente a sus invitados. «¿Qué demonios quieres? Esta es una reunión privada». «Lo sé», respondí, mi voz resonando clara y firme en el silencio. «Pero tengo un asunto de negocios que no puede esperar, y concierne a todos en esta sala». Caminé lentamente hacia el centro de la habitación, con el licenciado Benítez y el notario flanqueándome. Me detuve frente a Mauricio, ignorando las miradas curiosas y hostiles de sus acreedores. «Licenciado», dije, sin apartar la vista de mi hermano. El licenciado Benítez dio un paso al frente y abrió su portafolio. «Disculpen la interrupción, señores», dijo, dirigiéndose al grupo. «Mi nombre es Ramiro Benítez y soy el abogado que representa el patrimonio de los difuntos señores Vargas. Estamos aquí para entregar una notificación legal de suma importancia». Sacó 2 juegos de documentos. Mauricio lo miró con una mezcla de desafío y un miedo que empezaba a asomar en sus ojos. «¿Qué es esto? ¿Otra de tus tretas, Sabina?», gruñó. El licenciado colocó el primer documento sobre la mesa de centro frente a Mauricio. «Este es el primer documento. Es una copia certificada de un acta de hechos levantada ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro con fecha del pasado domingo. En ella, mi clienta, la señorita Sabina Vargas, declara bajo juramento haber sido víctima de una agresión física por parte de su hermano, el señor Mauricio Vargas, y de coerción por parte de su hermana, la señora Renata Vargas, en esta misma propiedad». Un murmullo recorrió la sala. Los acreedores se miraron unos a otros, sus expresiones cambiando de la curiosidad al interés agudo. La fachada de hombre de familia respetable de Mauricio empezaba a resquebrajarse. «¡Eso es una mentira!», gritó Mauricio, su cara enrojeciendo de nuevo. «¡Ella nos provocó!». «Afortunadamente», continuó el licenciado sin inmutarse, «la ley no se basa en provocaciones, sino en hechos, y los hechos están respaldados por este segundo documento». Colocó el certificado médico junto al acta. Un informe médico que detalla las contusiones sufridas por la señorita Vargas. La humillación de Mauricio era casi tangible. Sus invitados, los hombres a los que intentaba impresionar y estafar, ahora lo veían como lo que era, un matón violento. Pero el golpe final aún no había llegado. Con una teatralidad calculada, el licenciado Benítez sacó el tercer y último documento. Era más grueso, encuadernado y sellado. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. «Y esto, señores, es la razón principal de nuestra visita. Es una notificación oficial del Comité del Fideicomiso Vargas». Abrió el documento y comenzó a leer en voz alta, su voz de barítono llenando cada rincón de la habitación. «En virtud de la cláusula de integridad familiar, estipulada en la sección 7,
párrafo 3 del testamento de los señores Vargas, y habiéndose presentado pruebas fehacientes e irrefutables de actos de agresión y coerción por parte de los beneficiarios Mauricio Vargas y Renata Vargas en contra de la albacea Sabina Vargas. Hizo una pausa dramática. El silencio era tan profundo que se podía oír la respiración contenida de todos. Se declara, con efecto inmediato, la exclusión total y permanente de los mencionados Mauricio Vargas y Renata Vargas como beneficiarios de dicho fideicomiso y de cualquier otro bien perteneciente al patrimonio familiar. Si una bomba hubiera explotado en la sala, el impacto no habría sido mayor. La mandíbula de Mauricio se desencajó. Renata, que se había quedado petrificada cerca de la puerta, soltó un pequeño gemido ahogado. Los acreedores se inclinaron hacia adelante, sus mentes procesando rápidamente las implicaciones de lo que acababan de escuchar. La garantía de su dinero, el supuesto patrimonio familiar, acababa de evaporarse ante sus ojos. Pero el abogado aún no había terminado. Pasó a la siguiente página, y sus palabras fueron el tiro de gracia. Conforme al siguiente párrafo de dicha cláusula, continuó, su mirada fija en mis hermanos, el cual establece el procedimiento en caso de exclusión de múltiples beneficiarios, se notifica que el total de los activos del fideicomiso, valorados en 15 millones de pesos, así como la propiedad de este inmueble y todos los bienes contenidos en él, pasan a ser propiedad y administración única y exclusiva de la única heredera restante, la señorita Sabina Vargas. Un silencio de tumba. Y luego, el caos. El primero en reaccionar fue el agiotista, un hombre corpulento con un traje brillante. Se puso de pie de un salto, su rostro deformado por la rabia. «¿Qué significa esto, Mauricio?», rugió, señalando a mi hermano. «¡Me juraste que tenías el dinero! ¡Me lo juraste!». Otro acreedor, un hombre mayor y de aspecto más refinado, también se levantó. «Nos ha estado mintiendo a todos», dijo con una voz gélida. «Esta reunión es una farsa». Los teléfonos empezaron a sonar. Los hombres se agruparon, hablando en susurros furiosos. La reunión de negocios se había convertido en un tribunal popular, y Mauricio era el acusado. Él estaba pálido como un fantasma, mirando el documento sobre la mesa, como si fuera una serpiente venenosa. «No, no puede ser», murmuró. Miró a Renata, buscando ayuda, pero ella estaba apoyada contra la pared, con la mirada perdida, como si su mundo se hubiera desintegrado. Luego me miró a mí. En sus ojos ya no había arrogancia, solo un abismo de incredulidad y un odio puro y desnudo. «Tú, Ciceo, tú lo planeaste todo». «No, Mauricio», respondí, mi voz tranquila pero cortante. «Yo no planeé nada. Simplemente ejecuté el plan que papá y mamá dejaron para ti. Este es el resultado de tus propias acciones. Es tu cosecha». Me di la vuelta. «Señor Figueroa», le dije al notario, «por favor, proceda a entregarles las copias». El notario, con una solemnidad imperturbable, se acercó a mis hermanos y les entregó a cada uno un sobre. «Tienen 30 días naturales para desalojar la propiedad», dijo con voz de trueno. «De lo contrario, se procederá con una orden de desalojo forzoso con ayuda de la fuerza pública». No esperé a ver más. Mi trabajo allí había terminado. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, con la cabeza en alto. Detrás de mí, el caos estalló. Gritos, acusaciones, el sonido de un vaso rompiéndose. No miré atrás.
Al salir al sol de la tarde, respiré hondo. El aire nunca me había parecido tan limpio. El otro plan no había sido solo una estrategia legal, había sido un acto de purificación. La semana siguiente al desalojo emocional y financiero de mis hermanos fue extraña. El silencio que siguió al estruendo de la confrontación fue casi ensordecedor. Me quedé en el hotel, creando una burbuja de paz mientras el mundo exterior, su mundo, implosionaba. El licenciado Benítez me mantenía informada. El negocio de Mauricio, construido sobre cimientos de deudas y mentiras, se derrumbó como un castillo de naipes. Los acreedores, al ver que no había herencia que reclamar, se abalanzaron sobre él. Tuvo que declararse en bancarrota. La casa, nuestra casa de la infancia, tuvo que ser puesta en venta casi de inmediato para intentar cubrir una fracción de lo que debía. No tuve que desalojarlos yo, su propia avaricia lo hizo. Ver el letrero de "Se vende" clavado en el césped donde aprendimos a andar en bicicleta fue un golpe doloroso, una mezcla de tristeza por los recuerdos perdidos y de una amarga justicia. Me enteré por mi tía Ofelia que se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en una zona mucho menos glamurosa de la ciudad. El coche de lujo de Mauricio fue embargado. El estilo de vida de Renata, financiado por la ilusión de una herencia, se evaporó. No sentí alegría, no hubo un sentimiento de triunfo, solo un vacío profundo y una sensación de finalidad. Había ganado, sí, pero el precio había sido la aniquilación de lo que quedaba de mi familia. A veces, por la noche, me preguntaba si había otra manera, si podría haber sido menos, absoluta. Pero luego recordaba el dolor en mi mejilla, el tirón en mi pelo, y la certeza volvía. Había hecho lo único que podía hacer. Una tarde, casi un mes después de la reunión, mi teléfono del hotel sonó. Era la recepcionista. Señorita Vargas, su hermana, la señora Renata Vargas, está en el lobby y desea verla. Mi primer impulso fue negarme, pero la curiosidad, o quizás una necesidad masoquista de cierre, me pudo. Dígale que suba, respondí. Cuando abrí la puerta, la mujer que vi apenas se parecía a mi hermana. Estaba más delgada, con ojeras profundas y sin una gota de maquillaje. La ropa cara había sido reemplazada por unos jeans y una camiseta sencillos. Parecía derrotada. Entró en la suite y miró a su alrededor con ojos apagados. «¿Así que aquí es donde has estado?», dijo en voz baja. «Pasa, Renata», le dije señalando un sillón. Se sentó en el borde, incómoda. Hubo un largo silencio. «Lo siento, Sabina», dijo finalmente, las palabras apenas un susurro. Su mirada estaba fija en la alfombra. Todo fue idea de Mauricio. Él me presionó, me dijo que era la única manera. Yo estaba asustada. Su negocio, nuestras finanzas. El esposo de Renata había perdido su trabajo, un detalle que yo no sabía. Tenía miedo de perderlo todo. La escuché sin interrumpir. Era una disculpa, sí, pero estaba envuelta en excusas. La culpa era de Mauricio, del miedo, de las circunstancias, nunca de ella. «¿Cuando me agarraste del pelo, Renata?», le pregunté, mi voz suave pero incisiva. «¿Eso también fue idea de Mauricio? ¿El miedo te obligó a hacerlo?». Levantó la vista y vi un destello de la vieja hostilidad en sus ojos antes de que lo ocultara. «Estaba fuera de mí», se defendió. «Tú no entiendes la presión que hemos estado viviendo». «No», admití, «no la entiendo». Porque mientras ustedes vivían bajo presión, yo vivía pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Me levanté. «Aprecio que hayas venido, Renata,
Pero si esperas que saque mi chequera y resuelva sus problemas una vez más, estás perdiendo el tiempo. No, no es eso, tartamudeó, aunque ambas sabíamos que sí lo era. Solo pensé, somos familia. La familia no se golpea ni se arrastra por el suelo, Renata. La familia no planea a espaldas de los otros. Tú elegiste tu bando ese día. Caminé hacia la puerta y la abrí. No voy a ayudarlos, pero tampoco voy a hacerles más daño. Lo que pase a partir de ahora depende de ustedes. Todo ha terminado. Ella se levantó, su rostro una mezcla de desesperación y orgullo herido. Salió sin decir una palabra más. Cuando cerré la puerta, no sentí ni ira ni compasión, solo un profundo y agotador alivio. El último lazo tóxico se había cortado. Estaba libre. Meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo, uno más tranquilo y deliberado. Decidí no quedarme con el dinero del fideicomiso para mí sola. Se sentía como dinero manchado de dolor. Después de mucho pensar y con la ayuda del licenciado Benítez, tomé una decisión. Usé una parte para establecerme. Compré un hermoso apartamento en el centro histórico, un lugar lleno de luz y de historia, algo que era verdaderamente mío. El resto, la gran mayoría de los 15 millones, lo destiné a crear una fundación, la Fundación Vargas, a nombre de mis padres. Su propósito, otorgar becas y capital semilla a mujeres emprendedoras en Querétaro que, como yo, tuvieran un sueño, pero les faltaran los recursos. Era una forma de transformar el legado de mis padres, manchado por la codicia de mis hermanos, en algo positivo, en una fuente de oportunidades para otras. Una tarde de otoño fui al cementerio. El aire era fresco, y el sol teñía de dorado las lápidas. Me detuve frente a la de mis padres. Estaba limpia, con flores frescas que mi tía Ofelia y yo nos turnábamos para llevar. Me senté en el césped y les hablé en silencio. Les conté todo lo que había pasado. Les conté sobre la fundación, sobre cómo su esfuerzo ahora ayudaría a otras mujeres a construir sus propios futuros. Les pedí perdón si mi decisión había sido demasiado dura, pero les expliqué que había hecho lo que creía que ellos hubieran querido, proteger su legado. No hubo respuesta, por supuesto, solo el susurro del viento entre los árboles. Pero sentí una profunda sensación de paz, de haber cerrado un círculo. Me levanté y me alejé, sintiéndome más ligera. Ya no soy la misma mujer que fue agredida en esa sala. La herida sanó, pero dejó una cicatriz, un recordatorio de que a veces las batallas más duras se libran no contra extraños, sino contra aquellos que llevan nuestra misma sangre. Me dicen que fui cruel, que la sangre es más espesa que el agua. Pero yo creo que cumplí la verdadera voluntad de mis padres, proteger su esfuerzo de la avaricia. Aún así, a veces, en la quietud de la noche, la pregunta vuelve a mí, como un eco persistente. ¿Fui demasiado lejos? Déjenme saber qué piensan en los comentarios.